Eso es lo que hizo esta generación, porque entendió. Y dice que no solo Josué, que hay un detalle aquí, es uno de los primeros en ser sepultados en la tierra prometida. Por eso hay los detalles de dónde es sepultado, en el territorio de su heredad, donde Dios le había prometido a su padre Abraham. Ahí fue sepultado Josué, haciendo esa muestra de que él terminó bien la carrera, fue sepultado en la tierra prometida. Dios fue fiel con Josué, Dios fue fiel con el pacto. Es el primero en ser sepultado en la tierra prometida, y con él toda la generación fueron y se reunieron con los padres. Ellos fueron y estuvieron con sus padres, Abraham, Jacob, Isaac, José, todos aquellos que sirvieron a Dios como su Señor. Pero dice el verso 10 que se levantó otra generación después de ellos, que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Quizás por un error de esta generación, no lo sabemos, el texto no nos dice, pero se levantó otra que no conoció a Dios y tampoco lo que Dios había hecho. Y ellos tenían una obligación. Podemos ver este texto en dos cosas que pueden pasar, o puede ver dos cosas que hayan sucedido, y es lo que sugiere el texto. ¿Por qué esta generación no conoció a Dios? La primera puede ser que la generación anterior fracasó en comunicar los actos de Dios a la generación que venía. Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al verso 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces el pueblo de Israel, y aquí nosotros también tenemos la obligación, el llamado de dar las palabras de Jehová, la palabra de la Biblia a nuestros hijos, y nuestros hijos a los hijos de sus hijos, y así generación por generación la palabra del Señor sea quien gobierna. Entonces quizás esta generación no conoció a Dios porque la generación pasada no tomó en serio el mandato de la Shema hebrea de mostrar la palabra de Dios, mostrar quién Dios era y lo que Él había hecho. Ahora, la segunda cosa que puede haber pasado aquí, que es la que yo más me inclino, es que la palabra conocía probablemente tiene el sentido de reconocer a Dios, de conocer íntimamente. La idea de conocer en el Antiguo Testamento tiene que ver con una intimidad profunda. Esta palabra conocer se usa en Génesis y en otros pasajes para incluso hablar de la relación íntima entre un hombre y una mujer que dan a luz un hijo. Cuando la Biblia usa la palabra conocer, significa esa intimidad. Entonces, quizás la palabra conocer, lo más probable es que este pueblo, esta generación no conoció a Dios de forma íntima, no les reconoció en todos sus caminos, no les reconoció en todas las áreas de su vida. No necesariamente indica que ellos no supieron de Dios. No necesariamente indica que ellos no entendieron cosas acerca de Dios, pero ellos no conocieron a Dios. Ellos no reconocieron a Dios como su Señor, como su Salvador, y en todas las áreas de su vida. Algo que el libro de Proverbios nos habla, y dice Proverbios capítulo 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta generación rechazó la gracia de Dios como sus responsabilidades para con Él. Reconocer, conocer íntimamente a Dios fue lo que dejó a la primera generación morir confiadamente. Saber que habían cumplido, que habían terminado bien. Algunas aplicaciones en este primer punto, hermano. Tú y yo somos igual, hijos de Dios, somos un pueblo escogido por Dios. Es lo que nos dice Pedro en su carta. Y debemos orar para ser como Josué, en el sentido de terminar bien la carrera.
que nuestra generación termine bien, que realmente hayamos conocido a Dios de forma íntima, de forma privada, que yo haya entendido su palabra, no solo mentalmente, sino que mi corazón se haya sumergido tanto en deleitarse, en conocer a Dios, en entenderlo, en buscarlo, que Él es mi Señor, Él es mi Salvador. No ser ajeno a todo lo que Él hace. Hermano, en segundo lugar, quizás tú dices, pero pastor, yo no he visto cosas tan grandes como el mar abrirse en dos. No he visto cosas tan grandes como que comida cayó del cielo, codornices, maná. No he visto algo tan grande como que alguien toque una peña y salga agua que nos refresque. No he visto estas cosas. Pero quiero decirte que sabemos algo mayor que todos estos hechos. Aquel que vino, que no buscó ser igual a Dios tomando a cosa que aferrarse, sino que humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Aquel Cristo Jesús que se dio a sí mismo por nuestros pecados para que tú y yo seamos justificados, perdonados y salvados. El mayor milagro no es Oreb. El mayor milagro no se dio en el maná del cielo. El mayor milagro se dio en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, soportando la ira que tú y yo deberíamos haber recibido. El mayor acto de amor fue en aquella cruz. Cristo, hermano, es todo lo que necesitamos. Cristo es aquel que lo llena todo y quien debe llenar todas las áreas de tu vida. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Él es todo lo que tú necesitas. Tenemos la revelación completa, hermano. Todo lo que Dios habló por medio de los profetas y los apóstoles tenemos aquí sellada perfectamente, providencialmente. Necesitas conocer a Dios por medio de su palabra. Ellos tenían la tradición oral, pero tú y yo tienes, no hay excusas de que no conozcas a Dios. Sí, puedes decir, mi papá nunca me habló de Dios. Bueno, no hay excusas, aquí está todo lo que Dios tiene que hablarte acerca de Dios. No hay excusas para ser una generación que no conoce a Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, hermano. Y debemos ser diligentes para preparar a la siguiente generación. Primero a nuestros hijos, pero también a nuestros futuros líderes, a nuestros futuros jóvenes, a nuestros niños. ¿Sabes tú y yo por qué estamos aquí? Porque hombres con canas físicas y canas espirituales dieron su vida para predicar el evangelio, para que esta verdad se mantenga. Por eso es que 2000 años después, con costo de sangre, sudor, dinero de muchos hombres, la iglesia permanece para ser fiel a las promesas de Dios. Porque hay hombres que se tomaron en serio la Shema, de hablar estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y esto es glorioso. Así que no seamos ajenos y debemos preocuparnos por los siguientes pastores, debemos preocuparnos por los siguientes ancianos, por los siguientes diáconos, por los siguientes maestros de escuela dominical. Y saber que realmente necesitamos reconocer a Dios. Cuidado con simplemente saber cosas acerca de Dios y no conocerlo. Y eso nos lleva ahora sí al segundo punto, es cuidado con los peligros de simplemente saber de Dios y no conocerlo. Las consecuencias pueden ser fatales. Verso 11 dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, de Jehová, y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y siguieron a otros dioses, entre ellos los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y él los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron
en gran manera. Hermanos, recuerda, es peligroso simplemente saber de Dios y no conocer verdaderamente a Dios. Las consecuencias son fatales. No conocer a Dios, no reconocerlo, esto condujo a esta generación a abandonar a Dios, a realizar prácticas idolátricas que están mencionadas ahí. Ellos hicieron lo malo, sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, aquel Dios que los había sacado de Egipto, y siguieron dioses de entre los dioses. Hacer lo malo, uno piensa, ellos seguro hicieron estas cosas, otras cosas. Para este texto, hacer lo malo es simplemente que ellos empezaron a creer y servir a otros dioses. En este caso a Baal y a Astarot. Dejaron al Señor. Hacer lo malo fue abandonar al verdadero Dios y Señor y servir a otros dioses, servir a mini dioses. Literalmente, Baal significa Señor en el lenguaje cananeo. Ellos se dejaron llevar pensando quizás que Baal era otro tipo de Dios, otra forma de acercarse a Dios, porque no conocieron a aquel Dios de los padres y no los reconocieron en todos sus caminos. Esto transcurrió de una generación a otra. No tuvo que pasar miles de años, no tuvo que pasar mucho tiempo. La siguiente generación se olvidó de Dios, no quiso conocerlo y sirvió a otros dioses, idolatró otras cosas, no conoció a su Dios. Y al no conocer verdaderamente a Dios, se dejó llevar por los dioses de aquellos que ellos debían de haber expulsado. Entonces el Señor encendió la ira, los disciplinó. Dios derrama su ira cuando su pueblo pone sus ojos, su mirada en otras cosas que no son Dios. Porque Dios es el único digno de recibir alabanza, gloria y honor. La ira no siempre es lo opuesto al amor. La ira puede ser la manifestación del amor de Dios. Cuando Dios ama a su pueblo y cuando Dios disciplina a su pueblo y usa la disciplina para traernos de nuevo al camino, eso no es odio, eso es amor. Eso es una manifestación del amor de Dios. Si tú sabes que alguien está yendo por mal camino y necesita corrección, la corrección que tú das es amor. Cuando tú le adviertes en algo tan simple como un bache, tú agarras y estás manejando y pum, te metes en un bache, se pincha tu llanta, te apartas del camino. Y viene otro y tú le dices, cuidado, cuidado el bache. Es amor. Estamos advirtiendo. Pero él puede decir, no me importa lo que diga, este va, se mete al bache y pincha su llanta. Y en cosas tan sencillas que tú puedes haberle gritado en la vagoneta, cuidado. Y de hecho, ¿qué me grita este? Que no sé qué. Y entonces, muchas veces, es la forma en la que Dios derrama su amor, es con disciplina, es advirtiéndonos, es gritándonos. Un autor bastante conocido, C.S. Lewis, él dice, Dios nos susurra por medio de la creación de todas las cosas. Luego él dice, Dios nos habla por medio de su palabra, pero Dios nos grita por medio del sufrimiento. Y muchas veces Dios coloca el sufrimiento para llamarnos y decirle, ven, arrepiéntete, vuélvete de tu rebelión. Así que como el resultado de la rebelión de Israel, Dios manda enemigos para que los opriman, esos mismos que ellos decidieron, si se acuerdan el domingo pasado, dejarlos ahí como sus esclavos, usarlos ahora para su beneficio, esos mismos enemigos ahora son los que estarían opacando, oprimiendo al pueblo, aquellos que ellos no expulsaron. Esos pueblos además les dieron dioses, les dieron ídolos, que el pueblo de Israel por no conocer a Dios fueron esclavizados por esos mismos ídolos. O sea, esos pueblos también son los pueblos cuyos dioses Israel había escogido servir. O sea, nadie obligó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel escogió servir a Baal, a Astarot, que eran los dioses de Canaán, y ese mismo pueblo cananeo luego oprimió y abusó del pueblo de Israel.
Hermano, y esto es algo importante porque la idolatría esclaviza. Los ídolos te van a esclavizar. Los ídolos parecen ser atractivos, los ídolos parecen resolver muchos problemas, pero al final van a terminar esclavizando tu vida. La idolatría conduce a esclavitud. Los ídolos siempre van a buscar esclavizarte. Y algunas aplicaciones en este punto, hermano, al igual que Israel, podemos simplemente saber acerca de Dios y no conocerlo. Podemos dejar engañarnos por mini dioses, por ídolos, cosas que Dios odia y debemos tener cuidado. Hoy los ídolos no son figuras, no es Baal, no es Astarot, aunque hay efectos de ellos hoy. Los ídolos son del corazón, de la mente. Hoy podemos estar idolatrando muchas cosas porque no conocemos a Dios, porque no conocemos lo que Dios demanda en su palabra, porque no realmente hemos reconocido a Dios en nuestros caminos. Y hermano, hay ídolos hoy: el dinero, el ego, las ideologías, la popularidad, la fama, el trabajo, tantas cosas que hoy pueden ser ídolos que van a terminar esclavizándote, destrozando tu vida. Aquello que en un tiempo parecía atractivo, parecía ser la salida, si tú has dejado eso en lugar de Dios, un día eso va a esclavizar, te va a oprimir. Los ídolos a la larga nos ponen cadenas. Si eres padre o madre, ¿cómo estás enseñando estas verdades a tus hijos? ¿Cómo les estás mostrando el evangelio? Hermano, nosotros vivimos hoy peor que el libro de Jueces. Es un ciclo de pecado. Mucha gente que se olvida a Dios, se olvida el evangelio, olvida lo que hizo, olvida la cruz, olvida los milagros que Él hizo en la cruz. Así que, hermano, es peligroso solamente conocer acerca de Dios, saber cosas. Puedes saber el evangelio de memoria y no haber reconocido el evangelio en tu corazón. Y eso nos lleva al último punto: es recuerda las advertencias que Dios te da. Necesitas conocer verdaderamente al Señor tu Dios. Verso 16 al 23. Dice: entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de aquellos que los saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos. Y se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandatos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces Dios, en misericordia, les levantó jueces, líderes que los libraron de esa esclavitud, líderes que recordaron al Dios de Israel, que conocieron a Dios, muchos de ellos, aunque otros no. Aquel Dios tuvo misericordia de ellos. Dios les levantó. No fueron hombres. Muchas veces nosotros destacamos de jueces a Sansón, a Gedeón, a Otoniel, pero fue Dios quien les levantó a esos hombres. Hermanos, Sansón falló, Gedeón falló, Otoniel falló. Porque el libro de Jueces no se trata de hombres maravillosos haciendo grandes prodigios. Se trata de un Dios que tuvo misericordia de un pueblo rebelde. Y les levantó hombres para que adviertan, para que adviertan, para que adviertan. Y el pueblo no quiso arrepentirse. Porque ningún líder o juez fue suficiente. Aun viendo los milagros de Dios, el pueblo rebelde no escuchó a Dios. Continuó prostituyéndose, dice, con otros dioses. No obedeció. Dios levantaba a un juez, un líder,
como Sansón, que vamos a ver más adelante. Vieron tanto poder, tanta fuerza, no creyeron. Levantó un líder como Gedeón, un pequeño granjero que estaba con temor ocultando sus cosas. Dios con Gedeón peleó con 300 hombres contra un ejército que era incontable. Vieron todas esas proezas y no creyeron. Se prostituyeron. Dios le levantaba el juez. Dios se compadecía por sus gemidos, pero el juez moría y ellos volvían atrás, se corrompían. El pueblo no fue fiel, el pueblo no escuchó a Dios, a pesar de que Dios trajo advertencias, a pesar de que Dios trajo milagros para ellos, milagros de batalla. Ellos no creyeron. Hermano, y aquí una verdad: Dios ve el pecado, Dios ve la idolatría como adulterio, como prostitución, como infidelidad. Ellos no dejaron las costumbres de otras naciones, ni dejaron ese camino obstinado. Y hermano, tenemos dos opciones, como tuvo el pueblo de Israel: o escuchas a Dios, o escuchas a los ídolos. O ellos escuchaban al juez que Dios mandaba, o escuchaban a los ídolos de aquellos cananeos, fereceos, todos esos hombres. Dios, hermano, era movido por gracia y misericordia. Quiero que sepas algo: el pueblo no hizo nada para que Dios le levantara un juez que los librase. El pueblo simplemente gimió. Dice, el pueblo gemía, Dios escuchó sus gemidos, y los gemidos no es obra. Ellos no se portaron bien, ellos no simplemente empezaron a sentirse mejor, a alabarse, a hacer muchas cosas. Ellos simplemente gimieron, y ese Dios misericordioso les envió la solución. Los libertó por gracia una y otra vez. Ese es el ciclo del libro de los jueces. En una cultura que había una gran cantidad de dioses, la agricultura, el agua, la música, el dinero, el amor, estos dioses les exigían cosas en áreas particulares, como el dios Mamón, que era el dios del dinero. Y no es que el pueblo de Israel no creía en Dios, sino que Jehová no era su Señor. Ellos querían Jehová y algo más. Entonces estaba Jehová, sí, es Jehová el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, pero también está Mamón que nos da dinero, pero también está Baal que nos da esto. Entonces ellos, su error fue: queremos a Dios y algo más. Queremos a Dios, pero no queremos que Dios sea el soberano en nuestras vidas. No querían un Dios soberano, ellos querían dioses a su manera. Entonces adoptaron al Dios que los libró de Egipto, pero adoptaron otros dioses que satisfacían áreas de su vida. La tierra prometida tenía que ser un lugar exclusivo de adoración a Dios, pero se convirtió en Dios y algo más. En Dios y otros dioses, otros mini dioses que satisfacían áreas que el pueblo de Israel quería cubrir. El no haber conquistado la tierra prometida por completo, la infidelidad de ese pueblo se convirtió en una alta gama de dioses alternativos que ellos podían buscar y adoptar. Y Dios, en su misericordia, por sus gemidos, les dio advertencias, les envió jueces, les colocó aflicción, dificultad, y ellos no quisieron creer. Dice el verso 20 al 23, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan como en él, como lo hicieron sus padres. Ellos fueron probados y no guardaron el camino del Señor. No quisieron abandonar sus ídolos, no quisieron dejar a Astarot, no quisieron dejar a Mamón, no quisieron dejar a Baal. Ellos amaron sus mini dioses. Una prueba, la aflicción debía de ayudar al pueblo a que vuelvan a sus caminos. Ellos gemían, Dios ayudaba, ellos se volvían a Dios. Pero cuando Dios en su misericordia dejaba que ese juez muera, o Dios ya los había librado de la prueba, ya no necesitaba más a Dios. Entonces volvían a sus caminos, volvían
a estar infieles, volvían a la prostitución. Y algunas aplicaciones, hermano, muchas veces tú y yo hacemos exactamente lo mismo. Estoy mal económicamente, gimo, Señor, no tengo que comer, provee. Y Dios se agarra y dice, toma provisión. Tú dices, ya estoy bien, listo, te olvidas de Dios. Viene otro problema y de nuevo. El problema está que no queremos a Dios como el Señor de nuestras vidas, siempre queremos a Dios y algo más. ¿Cómo podemos saber si Cristo es el Señor de todas las áreas de nuestras vidas? ¿Cuáles son los dioses falsos a tu alrededor? Nuestra cultura, quizás tu Dios no sea una estatua. Quizás tu Dios no sea algo creado en madera o yeso. Quizás tus dioses sean anhelos, metas, poder. Necesitas esto o aquello y eso empieza a importar más que Cristo, empieza a importar más que Dios. Como aquel joven rico en el Evangelio de Marcos, que este hombre dice que lloró porque tenía mucho y no pudo dejar sus riquezas. ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en cada área de mi vida. Buscas un milagro. Está bien, es bueno buscar milagros. Pero ¿qué pasa si no llega? Buscas sanarte de una enfermedad y estás aquí porque quieres sanarte de una enfermedad. Está bien, es bueno, Dios hace milagros, Dios obra. Él murió en la cruz también para sanar muchas enfermedades, pero ¿qué pasa si no llega? Buscas una mejor economía, una mejor situación financiera, pero ¿qué pasa si no llega? ¿Qué pasará si no llega? ¿Estás dispuesto? Si la respuesta de Dios es no, si tu respuesta es entonces no quiero a Dios, déjame decirte que quizás tienes ídolos en tu vida o estás idolatrando algo o una situación. ¿Alguna vez has sentido que cuando pierdes algo, una novia, un esposo, una esposa, un puesto de trabajo, un diagnóstico malo, pierdes tu salud y de repente sientes que se rasga tu corazón, sientes que el mundo se viene abajo, que ya no puedes vivir? Quizás Dios simplemente ha sacado un ídolo de tu vida para probarte, para que vengas a sus caminos, porque quizás estás idolatrando, quizás tu vida sea Jesús y algo más, Jesús y esto más. Quizás, hermano, llegaste a Jesús por una prueba. Quizás estás en una iglesia por una prueba y Dios te la dio. Quizás viniste porque querías salud y Dios te dio salud. Quizás viniste porque estabas sin trabajo y Dios te dio un trabajo. Por estabilidad, por una profesión, por familia, por un esposo, por una esposa, lo que sea. Y ahora Dios ya te lo ha dado. Te pregunto, ¿ahora Dios es tu Señor? ¿O solo estabas buscando eso? Hermano, el problema es que los evangelios diluidos siempre presentan a un Jesús que soluciona tus problemas personales, pero no a un Jesús que es el Salvador y Señor. Y quiero concluir este sermón, hermano, sabiendo que Dios hoy no envía más jueces. Hoy Dios envió a aquel que es mayor que cualquier juez. Mayor que cualquier juez de Israel, mayor que Otoniel, mayor que Ahod, mayor que Gedeón, mayor que Sansón, mayor que Débora. Dios mismo se encarnó. Dios mismo vino a traer el mensaje. Pero ¿sabes qué? Dios les mandó, Dios se hizo hombre, Dios vino para ellos. E Israel cometió un error. Israel lo mató. Israel lo llevó a una cruz. Israel fueron los labradores malvados que el hijo les vino a pedir la heredad de su padre. E Israel agarró y mató al hijo. No quisieron al verdadero juez. No quisieron a aquel que vino a darles vida y vida en abundancia.
Hermano, ese juez no vino solo para Israel, ese juez Jesucristo vino también para ti, para que tú sepas qué hacer con él. Yo te digo algo, o lo haces el Señor de tu vida, o confías en él como tu Señor o como tu Salvador, confías en ese juez y lo recibes, o simplemente lo usas para tus deleites. O realmente quieres que él sea tu Señor, recibir su perdón, su redención y que gobierne todas las áreas de tu vida. Romanos capítulo 9, verso 8. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermano, y esto tiene una implicación muy grande porque no es una oración, no es repetir. Para un romano de la época significaba decir Jesucristo es el Kyrios, el Señor, Él es mayor que el César, y significaba ir a una muerte segura. Porque ellos hicieron a Jesús su Señor de todas las áreas y morían en circos romanos, morían en los leones, morían con gladiadores porque sabían que Él era el Señor de todas las áreas de sus vidas. Esto es más que una afirmación, esto es más que un estilo de vida, esto es más que una oración de fe. Es Jesús dando su vida por amor, es rindiéndote a sus pies. Muchos quieren a Jesús como el proveedor, el sanador. Muchos quieren a Jesús incluso como el Salvador. Pero muchos no quieren a Jesús como su Señor. Así que, hermano, yo quiero llamarte hoy a que quieras a Jesús como el Señor de tu vida. Basta de mini dioses, basta de mini ídolos. Quiero que Él gobierne todo, porque el mayor juez fue enviado en una cruz. Nos predicó el llamado de arrepentirnos y convertirnos. Así que hoy puedes ser capaz de decir que Él es tu Señor. Ven a Él en arrepentimiento. Ponte en pie y podamos orar. ¿Conoces al Señor tu Dios? Necesitamos conocerle más, hermano. Y aquí está la forma en conocerlo. La iglesia, juntos lo conocemos. Quiero tener intimidad con Él. Quiero que Él gobierne mis finanzas, quiero que Él gobierne mi trabajo, quiero que gobierne mi familia, quiero que gobierne mi entretenimiento. Quiero que sea el Señor de todo. Habla con el Señor. Entrégale tu vida hoy. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a no ser como Israel, a no ser como estos hombres que se olvidaron, que te negaron, que se prostituyeron, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Queremos que tú seas el Señor de nuestras vidas. Queremos que tú seas el Salvador, el sanador, el sustentador, aquel que provee, aquel que hace todas las cosas con el poder de su palabra, Señor. Confiamos en que por ti, para ti están todas las cosas. Sostenidas en Cristo, tu Hijo, Señor. Ayúdanos a creer fielmente esta verdad y que esté arraigada en nuestros corazones, que salgamos de aquí mucho más enamorados, apasionados, amando mucho más tu palabra, amando mucho más quién tú eres y amando mucho más lo que has hecho, Señor. Pon una convicción profunda y ayúdanos a hacerte el Señor de toda nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mientras cantamos, habla con el Señor, medita en Él, ten reverencia. Si tienes que ir.